El martes recientemente pasado tuvimos aquí 4 hermanos para orar. Oramos, pero también tuvimos una charla maravillosamente importante que se da entre hermanos amigos. No sé si me explico. Nada estructurado, pero mucho, muy clara y mucho, muy interesante. Y a mí en lo personal, Dios tiene distintas maneras de gatillar las prédicas. En aquel momento, ponga atención, necesito tu atención hoy. Yo hacía entrever algo maravilloso que nos sucede y que debemos nosotros poner atención de aquí en más. ¿Cuántas veces se necesita desobedecer a Dios para que Dios anule sus planes con nosotros? Con atención, no estoy hablando exclusivamente de perder la salvación, no, estoy hablando de hombres de Dios, pero que Dios anuló los planes futuros por una desobediencia. ¿Entiendes? Si usted es siervo de Dios, si usted está en esta iglesia porque Dios lo trajo, donde capacitamos personas para servir a Dios, debemos poner atención a lo que yo le voy a mostrar. Nos decía el Señor al principio que Dios se le presentó a Abraham y le dio una orden y él no dudó a la palabra. No era solamente salir de Ur de los Caldeos, que estaba cómodamente establecido, con toda la familia a su alrededor y mucha plata encima, porque él la pasaba bien, el Ur de los Caldeos, sino que después le pide lo más maravilloso, incomprensible para nosotros. Quiero que vayas al monte que yo te mostraré y me sacrifiques a tu hijo para mí, el único. El muchacho no dudó. Y yo necesito, como siempre quiero, que usted hoy se ponga en el lugar de lo que yo estoy tratando de meter en su cerebro. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Entonces en este momento usted está pensando en Malena, usted está pensando en Lucas, usted está pensando en Noah, usted está pensando en cada uno de sus hijos. A usted le pidieron un hijo para sacrificarlo. Abraham no dudó de la palabra de Dios. Después nos mencionaron a Moisés, que también tuvo una cercanía especial y tremenda con Dios. Yo tengo que predicar de lo que hablaste tú. 133 errores cometidos por hombres como ustedes de Dios famosos. Hoy vamos a hablar de Números capítulo 20, versículo 10 en adelante. Abra tu Biblia, por favor. Números capítulo 20, versículo 10. Vamos a leer 3 versículos, 2 versículos. Si usted lo tiene, me grita con voz, pero de gente sana. Yo tenía un trabajador para mí cuando yo era contratista que decía una gran verdad. Había uno que congregaba acá y decía, el Lito, no sé si se acuerda alguno del Lito. Pastor, el Lito come como sano pero trabaja como enfermo. Así me decía. Usted como creyente come como sano pero testifica como enfermo. Ni una vez le saco. ¿Lo ven? ¿Su Biblia tiene número? Amén. ¿Usted lo encontró? Amén. Bien, vamos a leer como corresponde en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Números 20, versículo 10, leemos así. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Voy a cambiar esto, ya he puesto voy a leer como dice el texto, ¿no? Oíd ahora, rebeldes,
¿O debo de hacer salir agua de esta peña? 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con una vara 2 veces y salió mucha agua y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que os he dado. Hago un paréntesis. El no meter en la tierra a la gente es una manera clara de decir: vas a morir junto con todos los otros rebeldes en el desierto. ¿Está aquí? Bien, vamos a analizar este texto de tal manera que podamos encontrar la riqueza que tiene la letra y la situación, porque yo necesito que hoy usted vaya conmigo al desierto. Hace calor, pero imaginariamente. ¿Está aquí? Bien, ¿va a ir conmigo al desierto? Bien. ¿Todavía le duran galletitas de las que le dieron? Podría ser donde terminar. Bueno. Algunos le atribuyen cansancio, agotamiento físico, agotamiento mental, despreocupación, de lo que sea, para la accionar que tuvo Moisés aquí. Pero vamos a analizar un poco la rebelión de Moisés y Aarón. Título: la rebelión de Moisés y Aarón. ¿Sí? Razón del pecado: rechazar la palabra de Dios. Rechazar la palabra de Dios. Con atención, esta prédica es para usted. Fue primero para mí, no se preocupe, no es que... ¿Qué es rechazar? No aceptar. ¿Qué es rechazar? No obedecer. ¿Qué es rechazar? No darle importancia. ¿Qué es rechazar? Ningunear, como dicen los pibes hoy. ¿Qué es rechazar? Simplemente no hacer caso a lo que se me está diciendo. El rechazo de la palabra de Dios es la razón del pecado de Moisés y de Aarón. No tenían los dos muchachos la mano en la vara. Había uno solo que la tenía. Ese era Moisés. Sin embargo, su hermano termina muriendo por el mismo pecado. Por el mismo pecado. Uno le golpea y el otro también termina fuera del plan original que Dios tenía para ellos. ¿Cuántas veces les he enseñado? Hermano, su esposa tiene todo el derecho de exigirle que usted viva en santidad. Hermana, ¿cuántas veces le he dicho que tu esposo tiene todo el derecho de pedirte que vivas en santidad? Pero cuando alguno del matrimonio cometa cierto pecado, ambos pagarán el precio. Ambos pagarán el precio. Ya le voy a explicar cómo. Después de notar brevemente, el capítulo 20 habla, murió María, o Miriam, la hermana de Moisés y Aarón. Después de notar el breve la muerte de María, este pasaje relata la razón por la cual ni Aarón ni Moisés entraron en la tierra prometida. El asunto de las aguas de Meribá, o las aguas de la contienda, ellos demuestran una actitud de rebelión contra el mandato divino. En el capítulo 20, mantengo el versículo 24, así lo bíblico, así, le dije que tenga abierto allí la Biblia, 20 a 24, de número, rápido, dice: Aarón va a ser reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento,
las aguas de la transición. Aarón, que no había golpeado la peña, va a morir en el desierto. No va a entrar a la tierra prometida por la rebelión que tuviste allá en las aguas de Medio. Dios no se olvidó en ningún momento, y lo menciona en tantos versículos bíblicos, la razón por la cual ellos no entrarían a la tierra prometida. Ya te lo voy a mostrar. A pesar de sus altos puestos, levante la mano los líderes. No es solo el diácono, ¿eh? Ustedes están llamados al liderazgo. Ustedes han utilizado este púlpito. Ustedes han hablado en el nombre del Señor y eso te hace profeta. Así que no levante la mano con confianza, que aunque no la levante, le toca. Como lo dijo el profeta colombiano, cuando toca, toca. Y ahora toca. A pesar de sus altos puestos, a pesar que usted puede predicar en el nombre del Señor, a pesar que usted puede aconsejar a otros en el nombre del Señor, a pesar de todo esto, mire lo que pasa. A pesar de sus altos puestos, estos líderes fueron el mismo castigo que todo el resto de la generación, el de morir fuera de la tierra prometida. Claramente es importante que usted anhele ser ministro de Dios. Que a usted le da lo mismo vivir como una oveja y morir como una oveja sentada en un rincón de cualquier iglesia, ese es un tema. Pero Dios no ha llamado a ninguno de ustedes, ni a mí tampoco, a estar sentado de manera eterna en una banca. La muerte de Aarón se relata en Números capítulo 20, del 23 hasta el 29. La de Moisés en Deuteronomio 34. Se posterga algo para permitirles guiar al pueblo hasta el umbral de la tierra prometida y darle instrucciones en 3 discursos diferentes. El pecado de Moisés y de Aarón está en Números 20, 2 al 13, Números 20, 24, 27, 13 y 14, Deuteronomios 1, 37, 3, Deuteronomios 3, versículos 23 al 28, Deuteronomios 4, 21, 22, 32, 48, 52 y 34, 5. Todo esto habla de lo mismo. Repetidas incesantes veces, ustedes no entrarán a la tierra prometida porque ustedes no me escuchen, yo hoy vamos a hablar fino, porque ustedes no me honraron delante del pueblo, porque ustedes no me santificaron delante de la congregación. ¿Sabe de dónde nace esta idea de esta prédica? De una conversación del martes, cuando yo le dije, el domingo pasado le prediqué que algo sucedió aquí, después de haber ido a ayudar a otros ministerios con 12, 13 o 14 músicos. Hoy hay un jovencito de 14 años esforzándose para que podamos cantar como Dios quiere que cantemos. Algo pasó aquí, no se durmió el Espíritu de Dios, no cambió la palabra, Jesús tampoco miró para otro lado, ni Jehová de los ejércitos se durmió, no pasó nada de esto. Fuimos nosotros que dejamos abiertas ciertas puertas o mantenemos aún ciertas conductas que no honran a nuestro Dios y que hasta ahora no lo hacemos. Y ese día yo les decía a mis hermanos, les decía, hay hermanos míos que creen que la Biblia tiene un tiempo el antiguo y otro tiempo el nuevo. Y me acordaba en aquel minuto de los hijos de Aarón. Hicieron lo malo delante del altar. Por eso les estoy diciendo, ¿cuántos de ustedes han utilizado este púlpito? Este o el púlpito de la iglesia que sube de gloria, no importa dónde haya establecido en determinado momento. Y salió fuego del altar. Aparentemente, estudiando el texto allí, habla de que salió un par de rayos. Fue una especie de rayo que salió desde el altar y los quemó a ellos, porque no se quemó la ropa. Dice que con las ropas sacerdotales pudieron ellos tomarlo de las ropas y sacarlo fuera del campamento. O sea, ellos se quemaron, pero no la ropa.
Ahora, salía fuego del altar porque hicieron algo malo delante de la presencia de Dios. Ahora, acá se fueron, la primera que se fueron 9 músicos juntos. ¿Cuál fue el pecado del pastor Esteban y mío? Decirle que no puede haber un levita que no ore, ni puede haber un levita que no ensaye. Y de allí fue que el Señor puso en mi corazón aquel lema que pretendo que siga estando: orar, 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 ensayar, cantar. Orar, 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 ensayar, cantar. Y yo le dije, los hermanos creen que esto pasó. La gente cree que todavía Dios es diferente. Hebreos dice claramente que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y quiere que le dé una noticia que se la da a los hermanos, que yo sé que muchos de ustedes la saben. Sigue saliendo fuego del altar de Dios. Sigue saliendo fuego del altar de Dios cuando aquellos que utilizamos el altar de Dios no lo hacemos de manera acorde a quien está allí presente. Sigue saliendo el fuego del altar de Dios. Yo oré, yo fui el que oré en esta iglesia y dije: Señor, te pido en el nombre de Jesús que saques a todo miembro del grupo de música que según tu criterio o tus lineamientos y demandas no deba estar allí. Miren lo que estoy confesándole hoy. Bueno, algunos lo sabían, como mi amigo, por ejemplo, mi esposa, Dora. Les enseñamos a alcanzar. No toda la gente que se va de aquí se va sola. Muchos que se van de acá, Dios los saca, unifica. Él tiene un plan con nosotros y nos lleva con aquella visión que nosotros tenemos para hacer las cosas. La palabra dice que para que nosotros podamos hacer algo, para caminar juntos, debemos estar de acuerdo. Sigue saliendo fuego del altar cuando usted no rinde verdaderamente su corazón a Dios. Y esos rayos, ese fuego que salió del altar, provoca enfermedades. Ese altar te quema la bendición económica. Ese altar te quita la paz. Ese altar te pone incómodo. Ese altar te pone y te hace entrar en una espiral descendente, que después el único lugar donde te queda para mirar es el cielo. Esos fuegos que salen de aquí, que siguen saliendo porque Jesucristo es el mismo de ayer y hoy por los siglos, la gloria y la santidad de Dios no cambiará nunca jamás. Debemos aprender con quién estamos nosotros relacionados. Pregunto otra vez, ¿cuántas desobediencias se necesitan para que Dios anule todo plan que tenga contigo? Veremos. Hay mucho paralelo entre la historia, entre esta historia de número 20 y la de Éxodo 17. Algunos eruditos dicen que es el mismo hecho, pero hay demasiada información, demasiados detalles, demasiadas circunstancias, que son dos eventos totalmente diferentes. No me puedo en este momento poner a detallarlo, pero sí, la visión nuestra ministerial sobre estos dos hechos es que son dos eventos diferentes. Mismas características porque el pueblo seguía pecando con las mismas cosas, mismas situaciones porque seguían demandando las mismas cosas, porque seguían estando en el mismo desierto, pero son dos hechos absolutamente diferentes para mí. Hay mucho paralelo entre esta historia y la de Éxodo 1 del 1 al 7, la falta de agua, las murmuraciones del pueblo, el hecho de que el agua salía de la peña, el uso del nombre de Mérida, contienda. Por eso muchos eruditos creen que tenemos aquí dos relatos con pequeñas variaciones del mismo evento, pero hay algunas diferencias importantes que sugieren que tenemos dos eventos distintos. El relato aquí claramente presupone los eventos de números 16 y 17, porque la queja del pueblo, el número 20, hace referencia a los que murieron en el desierto. Número 16, ¿se recuerda lo que pasó en número 16? Rebelión contra los líderes de la iglesia.
Y vieron 3 muchachos, conocida de la Biblia por la rebelión de Coré. ¿Te recuerdas lo que pasó allí? Número 16, 17, la leí ayer 2 veces. Yo no sé si mi esposa me escuchaba, pero decía, Dios, qué terrible, decía yo. Porque yo me hago el video, ¿entiendes? Yo conozco un poco de terremotos, porque he vivido terremotos. Y yo me hago un poco el reloj. Y aquello, en aquel momento, todos estos que se habían revelado en contra de Moisés, Aarón y los demás, Jehová hizo que se abriera la tierra y entraran vivos a Sheol, con toda su familia, con todas sus pertenencias, con todos sus animales, todos cayeron allí en esa zanja y se cerró la tierra con todos aquellos adentro. Y como si eso fuese poco, a los 25 que estaban con el candelero ofreciendo incienso, vino fuego y los quemó absolutamente a todos. Sácame del incendio, le dice usted. Sácame del incendio, sácame de todo esto que se está quemando. Los candeleros de estos 25, quiero que me lo una, que me lo martille bien, me lo haga toda chapita y me lo pongas en el altar de Jehová para que cada vez que vean las chapitas del altar se acuerden que Coré se rebeló, se lo tragó la tierra y que a los otros 25 que tenían el candelero en la mano los consumió el fuego. Para que nadie se olvide de esto, póneme las chapitas en el altar mío, dijo Jehová. Este es el Dios al que nosotros servimos. Este es el Dios en quien usted predica en su nombre. Este es el Dios en que usted espera redención. Me parece que me gané un poco su atención. Bien, continúo. El relato aquí claramente supone los eventos de número 16 y 17 porque la queja del pueblo en el 23 hace referencia a los que murieron en el desierto del número 16-31 por él, mientras que las quejas en Éxodo 16 miran atrás el tiempo de Egipto. Además, las referencias a tomar la vara de Aarón delante de Jehová presupone la historia del florecimiento de la vara, que después fue guardada delante de Jehová como una señal de advertencia para los rebeldes. Éxodo 17, 8 y 10. De hecho, Aarón no figura en la historia de Éxodo 17, pero tiene un lugar importantísimo como Moisés del número 20. O sea, no mostraría esto y un montón de otras cosas que no es el mismo evento. Quizá más importante es todavía en Éxodo 16, Dios manda a Moisés a que golpee la peña. Y no se menciona nada que tenga que ver con algún pecado de parte de Moisés al golpear la peña allí. En contraste con el número 20, Dios instruye a Moisés y a Aarón a que le hablen a la roca. Antes le dijo, dale un golpe a la roca, va a salir agua. Ahora le dijo, quiero que le hables a la roca. ¿Qué importa, no es cierto, si total salió agua, que usted le dé un golpe o le hable? ¿Qué loquito quiere ir a hablarle al ventilador? Escuchando una cosa. Necesitamos que estés ahí. No sepa dónde apunta porque para acá no viene. No, hablarle a una roca es como no. No iba a faltar algún rebelde que le decía, Moisés le agarró tanto todo el movimiento que está hablando, mira que está hablando esa roca. Busquemos otro líder porque este ya está desquiciado, ¿no? Busquemos otro pastor porque este está medio loco y viejo, ¿no? Leyeron, anotaste por lo que el contrato número 28, Dios instruye a Moisés y a Aarón a que le hable a la roca. Al golpear Moisés la roca, Dios provee el agua, pero Moisés y Aarón son culpables de un pecado tan grave que quedan descalificados de entrar en la tierra prometida. Parece entonces que el número relata un acontecimiento distinto al de Éxodo 17. El pueblo se queja por falta de agua. Busque por favor 20, ahí donde está, número 20,
Versículo 2 al 5. Rápidamente, rápidamente, por favor. Por favor. Porque no había agua para la comunicación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros, nuestras bestias? 5. ¿Sí? ¿Y por qué no has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de ganadas, ni aún de aguas para beber. Versículo 3, por favor. Solo el 3. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Ahí. ¿Sabe a quién se hace esa referencia? Estos se están acordando de la rebelión de Coré. Aquellos que se rebelaron y que se lo tragó la tierra, y que los otros 25 supuestos sacerdotes murieron quemados por el fuego de Jehová. Ellos están solidarizándose con aquellos hermanos. O sea, tenían el mismo, escuche, el mismo espíritu que tenían los otros. El mismo espíritu se movía detrás de ellos. ¿Cuál? División, rencilla, pelea, falta de respeto hacia el liderazgo, menosprecio a la palabra dada por Dios. Entienda, todo esto resume en una cosa: la importancia de obedecer al pie de la letra la palabra de Dios. Al pie, ya se lo voy a contar. Moisés lleva el problema a Dios y recibe instrucciones. 26 al 8. Por favor, rápido. 6 al 8 del mismo capítulo. Los que saben leer, por favor. Mauri. Fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo que tenían y se encontraban sobre los montes y la gloria de Jehová respecto de ellos. Habló Jehová a Moisés y toma la vara que tenía de la congregación, tú y a los hermanos que guardaba la leña a vista de ellos. Y ella dará su agua y echará agua en la leña, porque no debe venir la congregación y no debe. Allí habla de lo que sucedió. Usted siguió la lectura de tu Biblia, ¿verdad? Ponga atención, Moisés y Aarón se mostraron a la entrada del tabernáculo. Ponga atención, por favor. Van y piden instrucciones al Señor. Van y a la entrada del tabernáculo, donde ellos se comunicaban con Dios, se postraron. ¿Aquí? Ahora. Moisés y Aarón se postraron a la entrada del tabernáculo. Esta postura sugiere que oraron, probablemente por intercesión del pueblo, o para pedir que Dios supliera sus necesidades, o para sus propios corazones. Lo cierto es que ellos ahí oraron. Imagínense el tabernáculo y a Moisés y Aarón postrados delante de ellos, orando al Señor allí. Dios, en esa instrucción que acaba de leer Mauricio, manda a que le hable a la roca. Versículo 8. Varios intérpretes han observado que en el desierto hay muchas piedras calizas que tienen la particularidad por su porosidad de guardar agua. Y la mayoría de las veces hacen salir aquella agua dándole golpes con los callados que ellos usaban. Es casi regulares en el desierto. Hay varios intérpretes que han observado que en el desierto hay varias piedras calizas que retienen agua y que esta agua sale a golpear la roca con una vara como está acá en Éxodo 17:6. Aún así, Dios es el que le mostró a Moisés cuál era la roca para encontrar el agua. Pero aquí no se menciona nada de golpear la roca. Y aconseja al hermano, no lo rete. Vaya y dirija a su hijo, no lo castigue metiéndole en una pieza oscura. Vaya y hable con su esposa, no lo castigue, no cocinándole, mandándolo a comer después de haber trabajado todo el bendito día en la fábrica sin comer todo el santo día. Vaya y converse con su esposa y dígale, mira, esto no está pasando, pero no le niegues plata para que tu hijo coma. Aquí no se menciona nada de golpear la roca.
el pensar del hecho de que Dios le mandó a hablar a la roca, Moisés la golpea 2 veces para sacar agua para el pueblo, versículos 9 al 11. Quizás esto indica que Moisés está dependiendo de su propia experiencia, a través de la experiencia que tenía antes de sacar agua a los bolsazos del roca. Quizás Dios reprende a los hermanos y les niega el privilegio de introducir al pueblo en la tierra prometida. Ahora, volvamos un minuto a esto. Tenemos recién en el tabernáculo a Aarón y a Moisés orando. Jehová de los ejércitos en el tabernáculo le habla y le da instrucciones. Quiero que vayas allá, le hables a la roca, me santifique y me glorifique delante de este pueblo. Si algo de cierto tiene este comentario, que la impaciencia de Moisés, que era el hombre más manso que había en la tierra, lo tenían tan recansados los hermanos, lo tenían tan estresados los hermanos, lo tenían en un ataque de nervios, lo tenían tan saturado de todo esto, que es probable que su humanidad lo traicione y en vez de hablarle a la roca, le termine pegando 2 palos a la roca. Con atención. Dios reprende a los hermanos y le niega el privilegio de introducir al pueblo en la tierra prometida. Versículos 12 y 13. El relato bíblico solo dice: por cuanto no creísteis en mí. Dios diciéndole a Aarón y a Moisés, o a Moisés y a Aarón: ustedes no creyeron en mí. Por cuanto no creísteis en mí para tratarme como santo ante los ojos de Israel, el pueblo. Versículo 24. 20-24 dice que Moisés y Aarón fueron rebeldes al mandamiento de Dios. Esto probablemente se refiere a la acción de golpear la peña en vez de solamente hablar. Parece que esta acción demuestra la falta de fe en la eficacia que tenía aquella palabra para Moisés. Dios le habló y él no puso atención a lo que Dios quería de él. Motivado por su cansancio, repito, motivado por su estrés, motivado por la interminable cantidad de veces que lo maltrataron, que lo trataron de loco y de todo al pobre líder. Dios termina diciendo: ustedes no creyeron lo que yo les mandé. Cuando le golpea la roca, quizás es cierto que Moisés está haciendo eco de este conocimiento. Algunas piedras calizas contienen agua. Antes había resultado, le había dado un golpe a la peña y había salido agua. Lo cierto es que si esto es así, él está considerando que él es capaz de darle agua al pueblo. De hecho, casi lo declara. ¿Se recuerda cómo dice? ¿Hemos nosotros de sacar agua para ustedes? O sea, con todo lo que hacerte tengo que sacar agua en el desierto. O sea, como que si ya fuera poco aguantarte, te tengo que encima solucionando problemas acá en el desierto. Eso está diciendo. Si Dios te mandó a hablarle a la roca y a santificar a Dios y a glorificar tu nombre allí, no tenés que golpear a nadie, ni tenés que decir: yo voy a solucionar tu problema. Se da cuenta que hay un desliz de obediencia en cuanto a la palabra estricta de Dios. Es tan grave que ya le di una serie interminable de versículos que habla del tema. Pero esto lo dejó fuera de la tierra prometida. Esto lo deja fuera a los dos de la tierra prometida. O sea, no fue menor. Dios siempre le está recordando a usted: porque no me santificaste en las aguas de la media, no va a entrar. Sube al monte o algo así, ahora sí lo voy a leer, porque acá va a morir Moisés, va a morir tu hermano Aarón. Y no iba a morir, que suba al mar, que suba al comercial, le saca toda la ropa porque se muere. Delante de todo el pueblo, lo despidió en la cumbre de aquel monte. Bajaron, subieron 4.
bajar un peso. A Moisés, permíteme, Señor, mirar. No, le dijo primero, no te voy a permitir más. Porque no me santificaste en las aguas. Se lo repitió 50.000 veces. No porque allá no me glorificaste, no porque allá no me diste honra, no porque allá no me santificaste delante del pueblo, porque allá te rebelaste en contra de mi palabra. No y no. Extendió su misericordia cuando lo hizo llegar hasta el monte Nebo. Se subiera al monte, mirara la tierra prometida del otro lado del río y se murió en el monte Nebo. Parece que esto demuestra que la falta de fe es la eficacia de la palabra solamente escuchada. Parece que esta acción demuestra una falta de fe en la eficacia de la palabra solamente escuchada. Hoy nos hablaban al principio de cuántas veces hemos escuchado. Hoy nos hablaban al principio de cuántas veces nosotros escuchamos palabra de Dios. Hoy nos hablaban al principio de cuántas veces Dios nos ha enseñado a nosotros. Creemos tener palabra de Dios, tenemos palabra profética, tenemos don de lengua, tenemos interpretación, tenemos profetas aquí en la iglesia, tenemos una iglesia que enseña y que escudriña las escrituras, tenemos todo esto que habla de una sola cosa, la exposición de la palabra sola de Dios. ¿Cuántas veces habrás infligido ese pecado que dejó a Aarón y a Moisés fuera de los planes de Dios? Ya dijimos que la fe genuina siempre produce obediencia absoluta como su fruto. Repito, ya dijimos que la fe genuina produce obediencia absoluta como su fruto. Y la desobediencia tiene su raíz en la falta de fe en la palabra de Dios. Cada vez que usted desobedece, usted no tiene fe en la palabra de Dios. Por lo menos no la fe que Dios demanda. Por lo menos no la fe que Dios te hace tenerte en sus planes. Esta diferencia de Abraham, le estaban pidiendo que matara al único hijo, no tenía otra posibilidad de hijo, solo tenía la promesa de Dios. Este va a darte descendencia. Y aún así, con el altar preparado, la piedra, el chico atado arriba, el fuego preparado abajo, seguramente el fuego en el candelero preparado, él con el cuchillo en la mano, o sea, Dios ya sabía que él ya le había matado al hijo, él ya se lo había ofrendado. No dudó un segundo de lo que Dios le pedía. Y a nosotros nos piden familias ordenadas. A nosotros nos piden matrimonios consecuentes. A nosotros nos piden mujeres amadas por los maridos. A nosotros nos piden mujeres que honran a sus esposos. Hijos obedientes a sus padres, padres no provocándole y rompiéndole la paciencia gratuitamente a los hijos. A nosotros nos piden que congreguemos, no que vengamos cuando queremos. A nosotros nos piden que demos nuestros aportes a la iglesia, porque la iglesia sustente con sus aportes. No cuando usted quiere, no cuando su economía más o menos le dio un plus de respiro. No, el tiempo es una fe activa. Oraba mi hermana ahí en la mañana hace un rato y decía, ¿qué decía? Señor, espanta al devorador. La Biblia dice que solamente puede espantar al devorador cuando usted ya diezmó, no antes. Trae los diezmos al alfolí, dice el texto, y probadme si no abriré la ventana de los cielos y te daré bendición hasta que te dé y espantaré al devorador. Porque cuando usted le hable voluntariamente cualquier tipo de puerta espiritual al enemigo, Dios no puede intervenir. Porque es Dios justo. Es justo con usted, es justo con el pecado y es justo también con el diablo. Él no puede tener favoritismo con usted simplemente porque el diablo es el diablo.
No. Si dejamos de orar, abrimos puertas. Si declaramos pavadas, abrimos puertas. Si dejamos de diezmar, abrimos puertas. Y después del altar de Jehová salen rayos que consumen nuestra economía. Guardamos el rencor, guardamos el egocentrismo, más que la palabra de Dios, y después tenemos heridas de lo que provoca o de lo que permite Dios. Dios participa de todas las cosas. Entiéndalo. Dios participa en todo. O lo hace directamente o permite que pase. Dios participa de todo. O lo hace directamente o permite que pase. Entonces Dios está presente en todo lo que le pasa. En su economía, en su trabajo, en el crecimiento de su hijo, en el nacimiento de su hijo, en la vivencia de su matrimonio, en la prosperidad que usted tendrá como ministro, en lo secular, en lo económico, en lo interior, en todo, Dios está en todo. Ya dijimos que la fe genuina siempre produce la obediencia absoluta como su fruto, y la desobediencia tiene su raíz en una falta de fe en la palabra de Dios. Ya termino. La desobediencia de Moisés a las instrucciones explícitas de Dios entonces revela una falta de fe en él y la actitud de rebeldía en su accionar. Dios excluyó a la generación infiel de la tierra prometida por estos pecados, que Moisés y Aarón recibieron la misma sentencia por el pecado propio y compartido. Pero hay aquí un último detalle involucrado aquí. Algunos creen que el versículo 10 dice que la congregación estaba reunida en una asamblea sagrada delante de una gran roca, que era un símbolo de la presencia de Dios, así como lo era también el arca del pacto. Ven la referencia de que va como una roca, y la interpretación que da Pablo en 1 Corintios 10:4 de esta roca era una manifestación de Cristo. 10:4 de 1 Corintios, por favor, es tremendo. Tremendo. Ponga atención. 1 Corintios 10:4. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era... Esa roca no era una roca cualquiera, era Cristo manifestado en esa roca. Él como Dios soberano se manifiesta lo que quiera. En el desierto era una nube de día y de noche era una columna de fuego. Dios, aquí era la roca. Al principio le leí que dice, le golpeó, salió agua, de los dos palos que le dieron, que no le mandaron a pegar a la pobre roca, salió agua. Bendijo tanto a los seres humanos, refrescándole y hidratándole, como a los animales. Todos bebieron de la misma agua. Pero en lo espiritual, esta roca era Cristo. ¿Se entiende la gravedad de haberle dado dos palos? Tan grave así que lo deja fuera de la tierra prometida. Y el acto de golpear esta roca era un sacrilegio, al actuar así Moisés no santificó, como dice la Reina Valera 60, a Dios. No le trató como santo ante los hijos de Israel. Se sugiere también que la idea de santificar a Dios, de la versión 60, puede incluir la de darle gracias por todo, la de darle glorias a Él en todo. Algunos creen que Moisés no le da crédito debido a Dios con sus palabras en el versículo 10. ¿Sacaremos nosotros para vosotros agua de la roca? O sea, él está diciendo, yo te tengo que resolver tu problema después de todo lo que me haces, de todas las veces que me sacaste del fuego, ¿no? Ven en estas palabras la aplicación de que Moisés y Aarón tienen el poder para proveer agua sin la intervención ni depender del poder de Dios. El hombre no trata a Dios como santo cuando se acerca a Él con presunción y con liviandad, o cuando usurpa su lugar. Las funciones y la gloria pertenecen exclusivamente a nuestro Dios. Cuando el hombre actúa así, Dios siempre tiene que demostrar su santidad en castigar el pecado de tal persona. Siempre que usted se haga el independiente, siempre que se haga usted el que lo puede todo, siempre que se haga el solucionador de todo, siempre que usted deje
de darle gloria a Dios, gracias a Dios, y santificarlo delante de quien pueda, Dios te va a castigar por ese pecado para que entienda quién es Él. En este caso Moisés y Aarón no santificaron a Dios ante el pueblo, pero a mí manifiesta su santidad en el pueblo, versículo 13b, en castigar el pecado de Moisés. Nadab y Abiú y su compañía de Coré murieron inmediatamente para respetar la santidad de Dios, en el número 16 y en el Levítico 10. Aquí la sentencia de Moisés se posterga un poquito, que le da tiempo para llegar al umbral de la tierra prometida, pero sin duda alguna se cumple en su totalidad el Deuteronomio 32. Sugiere que Moisés habló y actuó sin pensar porque estaba tan enojado con el pueblo. Atención diácono, atención obrero, atención líder, atención maestro, atención directores de alabanza, atención levitas, instrumentistas, atención todo el que tiene la intención de servir a Dios. Sugiere que Moisés habló y actuó sin pensar porque estaba tan enojado con el hermano que llegó y largó. Después de tanta murmuración de parte del pueblo podemos entender la frustración de Moisés, pero aún así Moisés no puede escapar de la responsabilidad de sus acciones y de sus palabras. Usted como líder pagará el precio de lo que haga como lo haga. Ahora, grandes líderes del pueblo de Dios deben tener cuidado y guardar sus acciones, sus palabras y sus actitudes en todo momento, porque Dios es el que rige a su pueblo. No hay ninguno que esté exento de la disciplina de Dios. Aunque Moisés es el que golpea la roca, Aarón es condenado también con él. Aparentemente el compartir el pecado de Moisés porque estaba presente como ayudante de Moisés en aquel momento. ¿Me puedo yo hacer el loco con el pastorado si mi amigo es mi ayudante? ¿Me puedo yo hacer el loco si mi esposa es mi ayudante, mi compañera? ¿Tienen derecho ellos a demandarle santidad o no? Y bueno, ¿cómo yo no voy a tener derecho a demandarle santidad a usted? Porque si militamos juntos y usted mete la pata, ya también pago las consecuencias de alguna manera. Y si yo no me comporto como corresponde y yo no tengo un caminar digno de un pastor, usted también paga las consecuencias. Por eso es que somos un cuerpo. Esta mano no hace lo que quiere, sino que sufra esta. Aparentemente el compartir el pecado de Moisés porque estaba presente como ayudante de Moisés, y no se dice nada de una protesta de parte en contra de la actitud de Moisés. O sea, nadie dijo nada. El tipo se enojó, le metió 2 palos y nadie dijo ni A. El que dijo A fue el gran Señor y lo dejó fuera de la tierra prometida. La demora en esto puede haber sido para dar, se demoran en matarlo, lo llevan hasta el borde, lo suben al monte Nebo, lo matan y el pueblo pasa a la tierra prometida. El error de Moisés y de Aarón nos identifica muchísimo a nosotros, demasiado a nosotros. Esto es hilar un poco más fino como creyente. Esto es hilar un poco más fino como usted que escucha palabra de Dios todas las benditas reuniones que vienen. Esto lo identifica usted cuando a usted le damos tarea de apertura, de reflexión, de oración de aquí. Esta oración de aquí tiene mucho poder, tiene mucha guerra espiritual incluida. Venir a ver, hacer una apertura y proclamar lo que Dios te habla para que direccione los pasos de los otros, te convierte en profeta, hermano. No podemos vivir una vida como que venir aquí, escuchar si te parece y te vas cuando quieras. Repito la pregunta y terminé. ¿Cuántas veces se necesita desobedecer la voz de Dios para que Dios te deje fuera de sus planes? Solo una. Tú no sabrás nunca cuál será. Hechos 7:51 dice: mas vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como lo hicieron vuestros padres en el desierto.
Dios te tiene paciencia, te tiene otra paciencia, te tiene otra paciencia y te tiene otra paciencia, pero tú nunca sabrás cuándo fue esta que se terminaron todas las posibilidades tuyas y Dios te dejó fuera de sus planes. No estoy diciendo que vas a ir a la vida eterna. Estoy diciendo que todo lo que hagas no estarás incluido en Dios. Dios traerá a otro pastor y lo pondrá aquí, traerá a otro diácono y lo pondrá aquí, traerá a otro cantante y lo pondrá aquí, traerá a otro guitarrista y lo pondrá aquí, traerá a otro profeta y lo pondrá acá. Dios nos reemplazará porque a él lo que le sobra son instrumentos, porque dijo, yo levanto una piedra y saco cordero. Pero si vivimos esta realidad, nada impide que usted llegue a la vida eterna. Si usted vive esta realidad, nada impide que usted sea instrumento en las manos del Señor. Y cuando usted hable, poder saldrá de su boca acompañando aquellas palabras. Si vivimos como cristianos, cuando Cristo en el cielo suene la trompeta de Dios, dice que volveré y tomaré de mí mismo, usted no tendrá ninguna duda, ningún impedimento de rascar de aquí a la gloria de nuestro Dios. Pero hoy te estoy empezando a mostrar cuáles son las verdaderos lineamientos que tiene nuestro Dios para medirnos como sus hijos, como su pueblo o como sus instrumentos. Espero que esto te sirva. Si hay algo que tienes que mejorar, que yo sé que lo hay, en estos 3 segundos de oración, dale gracias a Dios por su palabra y pide perdón si hace falta.